Un saludo muy cordial a todos. Esta conferencia tiene su origen en una invitación que recibí de la Asociación Latinoamericana de Filosofía de la Educación para inaugurar el congreso que debería celebrarse en Santiago de Chile del 3 al 6 de diciembre de 2019. Los lamentables acontecimientos que están ocurriendo en la ciudad de Santiago de Chile y la violencia impiden que este congreso se celebre de una manera presencial, pero el pensamiento no está encadenado por la violencia, con lo cual vamos a hacer uso de las nuevas tecnologías para dedicar los próximos minutos a reflexionar sobre filosofía de la educación. ¿Qué puede hacer la filosofía de la educación por la persona del educador? El entrelazamiento entre reflexión filosófica y práctica educativa se remonta a los mismos albores de la cultura occidental. De hecho, Sócrates es considerado simultáneamente el maestro y el primer gran pensador de Europa. Y la estrecha relación entre las dimensiones filosófica y educativa de su figura es un rasgo esencial de este personaje. Sin embargo, las relaciones entre filosofía y educación nunca han sido pacíficas ni fluidas, y tampoco lo son en la actualidad. En esta intervención me gustaría considerar la naturaleza de ambas actividades, su vinculación y los beneficios que reporta a los profesores el desarrollo de una actitud filosófica para realizar adecuadamente su tarea. La filosofía surgió del asombro ante la realidad y de la pregunta por las causas últimas de sucesos admirables que el ser humano no podía explicar a simple vista, como podían ser la fluctuación entre el movimiento y el reposo, la generación y corrupción de los seres materiales, la regularidad cíclica del sucederse de las estaciones, el orden del universo, etc. Abordar el conocimiento del mundo desde la perspectiva filosófica significó el paso del mito al logos, inaugurando un itinerario intelectual que ha forjado la cultura desde hace más de 26 siglos. La filosofía se constituyó como saber científico en el sentido que Aristóteles atribuye al término ciencia en los segundos analíticos, es decir, como un conocimiento cierto obtenido mediante la demostración a partir de las causas. El saber filosófico tiene un objeto propio y emplea una metodología específica y puede cultivarse en diferentes niveles de especialización. Y más allá de las diferencias que existen entre las diversas escuelas, se suele admitir que los filósofos forman parte de una tradición de pensamiento que plantea preguntas sobre cuestiones últimas y trata de responderlas con pretensión de verdad, empleando argumentos racionales. Sin embargo, se aprecia una gran diferencia entre el modo de cultivar la filosofía durante sus primeros 2000 años de vida y cómo se elabora en la actualidad. En épocas pasadas, las distintas especialidades filosóficas, metafísica, epistemología, lógica, ética, etc., no estaban tan desvinculadas entre sí como están hoy. Y durante bastantes siglos el pensamiento filosófico se interesó principalmente por el estudio de las condiciones que hacían posible la vida humana buena, la eudaimonia. Por el contrario, desde principios del siglo XX se valora sobre todo la sofisticación técnica en la elaboración del saber filosófico. En este sentido, la lógica o la metafísica se consideran especialidades importantes, mientras que la estética o la filosofía de la educación son relegadas a los últimos puestos del ranking de relevancia filosófica. Pero hoy no deseo dirigir su atención hacia el ámbito de la filosofía como saber científico, es decir, a la elaboración sistemática del pensamiento filosófico que se inició en el círculo de alumnos de Platón, y que solemos llamar filosofía académica en recuerdo de la escuela por él fundada, sino más bien querría ocuparme de un modo de pensar que llamamos actitud filosófica y que convendría que cultivásemos todos los seres humanos. Esta actitud filosófica consiste en el cuestionamiento radical del sentido de la realidad, más allá de las apariencias, las opiniones en boga, las explicaciones acostumbradas y lo que se considera políticamente correcto. Intentaré evitar la mentalidad purista de quienes solo aceptan como filosofía auténtica la que se elabora de manera académica. Y también huiré del planteamiento instrumentalista que rechaza todo conocimiento que no tenga una aplicación práctica inmediata. Ciertamente, la filosofía no es un saber útil en el mismo sentido en que pueden serlo las matemáticas o la ingeniería, y sin embargo es de gran utilidad, porque cumple una función esencial a la hora de iluminar la acción humana,
que por tratarse de la actividad de un animal racional debería guiarse por el conocimiento. Por esta razón, el cultivo de la actitud filosófica adquiere una gran importancia para todos y de manera muy especial para los educadores, porque deben abordar en su tarea cuestiones de gran calado, como por ejemplo, qué significa conocer, qué fiabilidad tienen las diversas formas de pensamiento, qué es valioso y por tanto merece la pena ser enseñado y aprendido, etc. En el caso de los educadores, el cultivo de esta actitud filosófica supone también no prestar demasiada atención a los problemas filosóficos de la educación, que en ocasiones son autorreferenciales y están desvinculados de los intereses y necesidades de los profesores, y dedicar en cambio más esfuerzo a cultivar una actitud reflexiva que les ayude a realizar un análisis más certero de los problemas educativos concretos a los que deben enfrentarse para así poder adoptar las medidas más oportunas en cada situación. Bueno, ¿y qué es educación? Educación es ante todo el nombre de una actividad humana, una praxis, es decir, una actividad intencional que tiene una finalidad inmanente propia a la operación y que está guiada por la inteligibilidad de la razón práctica y no por el saber especulativo o el técnico instrumental. Los problemas que han de afrontar los profesores en su tarea ordinaria se inscriben en una amplia red de cuestiones intelectuales, morales y normativas que reclaman muchas más habilidades que la mera pericia técnica, pedagógica o didáctica. La educación se asemeja más a la creación artística y está iluminada por principios específicos que permiten distinguir las buenas prácticas educativas de las que no lo son. Y como sucede en cualquier otra tarea artística o artesanal, los buenos resultados son fruto del feliz encuentro entre la calidad del material y las cualidades de los artistas, es decir, sus conocimientos, habilidades y sobre todo la prudencia para aplicar los procedimientos idóneos en cada ocasión. El fin propio de la acción educativa es promover el desarrollo de vidas humanas logradas, facilitando la plena actualización de las potencialidades naturales de cada persona, lo que hoy se entiende habitualmente por el human flourishing. Por lo tanto, antes de concretar los fines intermedios y los objetivos educativos concretos, es imprescindible saber quién es el ser humano, cuáles son sus capacidades naturales, la dinámica de su desarrollo y la plenitud a la que debe aspirar. Esto significa en la práctica que no es posible acometer una acción educativa eficaz sin elaborar previamente una imagen del ideal de vida humana lograda que se desea promover, y sin tener en cuenta que aunque la educación se ordene al perfeccionamiento personal, no es una tarea privada, porque los humanos somos seres sociales por naturaleza y solo es posible vivir una vida plena en compañía, junto con nuestros semejantes. Como la educación se orienta al perfeccionamiento humano, solo puede considerarse verdaderamente educativo aquello que contribuye a hacernos mejores y a abrir puertas a sus sucesivos desarrollos positivos. Por lo tanto, educar exige formular juicios de valor acerca de lo que se considera mejor y no solamente posible. Se trata, por tanto, de una tarea de carácter moral, en la que se encuentran dos libertades y que reclama una disposición activa por parte de los sujetos que están implicados, quien enseña y quien aprende. Sin embargo, la educación no se comprende en profundidad si se la considera exclusivamente como una relación bilateral. En mi opinión, es más acertado describirla como un triángulo amoroso, donde hay tres protagonistas que se influyen mutuamente: el profesor, el alumno y la materia que se enseña y que se aprende. Y me parece relevante en el momento actual subrayar la centralidad de ese algo que se enseña y se aprende, unos contenidos, unas técnicas, unos hábitos, unos modos de obrar, etc., porque si faltara ese algo, no habría propiamente una relación educativa. Y como afirma Bellamy, tener algo que enseñar es el único fundamento y argumento para encontrarnos frente a los alumnos, para requerir su atención y su respeto. Por eso, todo profesor ha de esforzarse por establecer ese diálogo a tres, consigo mismo, con la disciplina que imparte y con los alumnos, y establecer ese diálogo en su propia interior. Y esta conversación ha de estar presidida por la humildad, el amor a la verdad y el afán de servicio, y el deseo de seguir aprendiendo.
Porque dar clase no consiste en distribuir contenidos como quien distribuye sobres de correo. En las aulas se educa. Y educar es una acción conjunta, aunque se configure de manera diferente desde la perspectiva del profesor y la del alumno. Y es distinta precisamente porque ambos se relacionan de manera diferente con ese tercer elemento, con ese algo, con el saber que se posee, se transmite y se adquiere. Por otra parte, también el saber se transforma en el proceso educativo, porque mientras enseña, el maestro también aprende, y además se podría decir que el maestro es quien más aprende al revivir todo lo que le ha dado forma a él. ¿Qué puede aportar la filosofía a la educación? Pues la educación, como cualquier otra actividad humana, es susceptible de ser estudiada desde la perspectiva filosófica. Pero para contribuir positivamente a la acción educativa, la filosofía de la educación ha de cultivarse desde el amor a la verdad. Es decir, desde el reconocimiento de los hechos tal como se presentan, teniendo en cuenta que los conocimientos, la experiencia y las observaciones críticas de los demás nos ayudan, renunciando a la búsqueda del provecho personal que fácilmente podría conducir a conclusiones equivocadas y respetando las leyes lógicas propias del discurso racional. Cuando se cultiva desde el amor a la verdad, la filosofía permite una comprensión de la realidad educativa más sólida y profunda que las simples intuiciones, opiniones, modas pedagógicas y preferencias personales de los educadores. Aún así, conviene recordar que no es posible exigir a las conclusiones filosóficas el mismo grado de certeza y predicción que tienen las ciencias experimentales, porque la filosofía realiza el ideal del conocimiento científico según su modo particular de ser. Concretando ya algunos campos en los que la actitud filosófica puede hacer aportaciones valiosas a la tarea educativa, podemos recordar algo que ya se ha señalado, la necesidad de clarificar quién es el ser humano y qué se entiende por un ser humano adecuado, antes de establecer los fines y los objetivos intermedios de la tarea educativa. Y para acertar en esa formulación es preciso llevar a cabo una atenta reflexión previa de carácter filosófico-antropológico. Además de esta, hay otras cuestiones que se plantean en los ámbitos de la teoría y la práctica educativa que reclaman una reflexión de carácter filosófico. Entre ellas están, por ejemplo, el análisis y clarificación de ciertas tensiones que se plantean en la sociedad contemporánea para conciliar, por ejemplo, la responsabilidad social y la autonomía individual, el respeto por la tradición y el derecho a ofrecer una interpretación personal de la misma, la libertad personal y la autoridad externa, el ámbito privado de cada individuo y el dominio público en el que participa en cuanto miembro de una comunidad. Todas estas tensiones requieren una serena reflexión filosófica para llegar a soluciones verdaderamente humanas. Vamos a considerar ahora qué puede hacer la actitud filosófica por la persona del educador. Cultivar una actitud filosófica beneficia a todo ser humano en cualquier situación y actividad que desarrolle, porque le ayuda, entre otras cosas, a examinar críticamente sus más íntimos y arraigados presupuestos mentales y a adquirir una visión más amplia y contextualizada de la propia acción. Ayuda también a evitar la superficialidad, dando mayor consistencia al pensamiento, y ayuda a adquirir una visión del mundo coherente y global. Pero los beneficios de adoptar una actitud filosófica en la propia tarea se multiplican exponencialmente cuando se trata de personas que se dedican a educar. Según un estudio publicado por el Institute of Education de la Universidad de Londres y que dirigió el profesor David Bridges, los profesores que han cursado módulos de filosofía en los programas de formación permanente del profesorado afirman que la filosofía les ha ayudado significativamente a muchas cosas. Por ejemplo, a identificar y afrontar problemas de los que no eran conscientes, a clarificar los valores y creencias subyacentes en su práctica educativa habitual, a acudir a la literatura académica disponible para no nutrirse exclusivamente de los propios recursos intelectuales o las últimas opiniones difundidas por los mass media o las redes sociales, a conectar sus propios valores y creencias con las ideas que impregnan la literatura académica de su campo, a establecer puentes de unión entre sus experiencias diarias y el discurso académico especializado, etc. En ese mismo estudio,
estos profesores mencionan concretamente la ayuda que les ha prestado tres aspectos del saber filosófico: la lógica, la historia de la filosofía y el uso del método argumentativo propio de la filosofía práctica. A todos los beneficios que ellos mencionan, yo desearía añadir otro más. En concreto, me parece de capital importancia el desarrollo del hábito de reflexión sobre su propio trabajo y sobre su propia identidad profesional. Vamos a considerar brevemente cada uno de estos cuatro aspectos, porque considero que la filosofía sí que puede ayudar a la persona del educador en estas cuatro áreas. Veamos en primer lugar el análisis lógico y la clarificación del lenguaje. El análisis lógico del lenguaje se propone explicar los supuestos significativos que son asumidos acríticamente por el sujeto que los emplea y que permanecen ocultos bajo la superficie de las palabras. Aquí está Wittgenstein en el telón de fondo, ¿no? Pretende, en definitiva, poner evidencia lo que la hermenéutica califica como los implícitos del discurso, que solo pueden desenmascararse tras un examen atento y sistemático de los diferentes sentidos que adoptan los términos en su uso ordinario. Porque el lenguaje se asume y se emplea en el contexto de una tradición que proporciona las herramientas elementales para la comprensión del mundo físico, social y moral en el que se vive. De tal manera que cuando se modifica sustancialmente el modo de referirnos a la realidad, cambia también la manera en la que ésta se percibe. Somos testigos hoy en día de la manipulación del lenguaje para hacer que la gente cambie de manera de pensar. Porque los seres humanos no pensamos primero y después traducimos a palabras nuestros pensamientos, sino que los términos que empleamos para nombrar las cosas no son indiferentes para su comprensión y evaluación. Esto sucede también en el ámbito educativo. El lenguaje empleado en cada momento para referirse a la educación influye en el modo de entender la naturaleza y características de este proceso. Así, por ejemplo, no es lo mismo referirse a la educación como crecimiento o como desarrollo, como una cierta iluminación o como un proceso mecánico, o como una transacción económica, etc. Porque las metáforas que utilizamos en la educación implican un modo particular de comprender el mundo, un modo particular de comprender el ser humano y los principios básicos que rigen las relaciones entre nosotros. Qué diferente es considerar a los estudiantes alumnos o clientes. La actitud filosófica ayuda a examinar críticamente los significados implícitos en el lenguaje educativo y en la toma de decisiones políticas que afectan a este campo. Y permite además elaborar un mapa conceptual del ámbito que facilita a los profesores orientarse mejor y actuar más inteligentemente en él. Reflexionar sistemáticamente sobre el significado y connotaciones de los términos que empleamos en la educación conduce como de la mano al análisis de cuestiones mucho más profundas, como por ejemplo, qué significa calidad de aprendizaje, qué autoridad tiene el Estado para decidir los contenidos del currículum, etc. En definitiva, el análisis lógico del lenguaje educativo permite descubrir los planteamientos antropológicos e ideológicos que subyacen en el día a día del aula y en las decisiones políticas que afectan a la educación. Y esto es de gran importancia, porque ninguna disposición legal puede considerarse neutral. Siempre tiene un planteamiento filosófico que la sustenta. Veamos ahora los beneficios que aporta el contacto con los grandes temas de la historia del pensamiento filosófico. Los conceptos que manejamos actualmente en educación son el producto terminal de un proceso histórico de transformación de nociones que se acuñaron por primera vez en la Grecia clásica. Las palabras tienen una historia y ninguna definición puede abarcar todos los matices que están presentes en el significado de un término. Por eso conviene conocer la evolución del significado de los conceptos que se emplean, porque estos cambios manifiestan cuestiones muy profundas respecto de las diferencias entre la sociedad y comprensión del mundo en el que surgieron y la situación presente. Por esta razón, el análisis lógico del lenguaje que acabamos de mencionar, aun siendo necesario, no es suficiente para comprender en profundidad algunos matices importantes del mundo educativo. Además, muchos filósofos han trabajado temas relacionados con la educación, haciendo interesantes aportaciones a este campo.
en todas las grandes áreas de la filosofía, la metafísica, la lógica, ética, epistemología, antropología filosófica, filosofía moral y política, etc. En todas estas áreas se tratan cuestiones que afectan de un modo u otro al núcleo mismo de la acción educativa, como por ejemplo la distinción entre el bien y el mal, en qué consiste el ejercicio de la libertad, la posibilidad de que un ser humano enseñe a otro, la dimensión social del ser humano, el fundamento de la autoridad, etc. Por eso, estudiar el pensamiento de los principales filósofos pone al educador en contacto con las ideas que impregnan nuestro modo de entender el mundo de hoy y facilita el desarrollo del propio juicio, porque muchas de esas cuestiones son susceptibles de crítica y aptas para el debate. El estudio de la historia de la filosofía protege además al educador frente al deslumbramiento que pueden ejercer nuevas teorías que no lo son tanto, y le inmuniza contra el dogmatismo en ámbitos que están de suyo abiertos a la discusión y a la crítica razonada. Veamos las ventajas que nos comporta la familiaridad con el método propio de la filosofía práctica. En el mundo de la educación, las cosas no están dadas, sino que están haciéndose de continuo, y cabe adoptar perspectivas y propuestas diferentes para conducirlas hacia un buen fin. La razón práctica es la función del entendimiento humano que permite combinar la precisión de la argumentación filosófica con la flexibilidad que exige el respeto a las particularidades concretas de la experiencia humana. La racionalidad práctica es un tipo de saber que se desarrolla en la acción y para la acción en cuanto realizable o posible. Es el modo de pensar que orienta la toma de decisiones en los ámbitos artístico, político, etc., y es también el tipo de racionalidad que ilumina la acción educativa. Estos son campos en los que debe determinarse qué es conveniente hacer aquí y ahora, en orden a la consecución del fin. La razón práctica es el ámbito propio donde se ejercita lo que Aristóteles llamaba frónesis o prudencia. Por lo tanto, es de gran ayuda para los profesores familiarizarse con este tipo de argumentación. Veamos por último qué nos puede aportar la filosofía en cuanto a reflexión del docente sobre su identidad profesional. Los profesores pueden asumir su dedicación profesional como educadores al menos de tres modos diferentes. En primer lugar, están quienes viven su profesión como un empleo, como cualquier otra ocupación laboral. Hay también quienes viven la tarea docente como una vocación, algo a lo que se sienten llamados y confiere a su existencia un sentido de misión. Por último, y como a mitad de camino entre estos dos extremos, estarían los profesores que asumen el ejercicio de su trabajo como una actitud ante la vida. Veamos brevemente cada una de estas perspectivas. Desde hace varias décadas se ha difundido entre los profesores la tendencia a considerar su profesión como un empleo. Son trabajadores por cuenta ajena que reciben un sueldo, poco, por una labor que desempeñan durante muchas horas de la jornada. Esto no significa que les disguste su trabajo, sino sencillamente que lo realizan con la misma mentalidad con que afrontarían cualquier otro, agente inmobiliario, camarero, empresario, etc. Sin duda, no todos los educadores se identifican con esta descripción, ni a todos les gusta ser considerados como trabajadores especializados del sector servicios o dinamizadores de las relaciones humanas, impulsores de la economía, etcétera, porque son conscientes de que su dedicación profesional contribuye eficazmente al perfeccionamiento de las personas. En segundo lugar, están quienes se dedican a este trabajo como en la respuesta a una vocación profesional muy concreta. Este sentirse llamados genera en ellos la necesidad de esforzarse personalmente por ser mejores. La profesión educativa se vive así como una especie de sacerdocio de carácter no religioso, un sacerdocio laico, pero que tampoco es exclusivamente profano, porque quizá los educadores que viven su trabajo como respuesta a una llamada fueron más numerosas en épocas anteriores, porque en la nuestra es verdad que se da una excesiva mercantilización en el ámbito educativo. Y también es más frecuente encontrar educadores vocacionales entre quienes ejercen la docencia en los niveles de enseñanza infantil y primaria y no tanto entre los profesores universitarios, pero siempre hay excepciones, ¿no? La tercera perspectiva a la que me quería referir es la que Hogan describe como a way of life
y que podríamos traducir por un modo de ser y estar en el mundo o una actitud ante la vida o una disposición existencial, si queremos. Aquí se pone especialmente de manifiesto la continuidad que existe entre las esferas pública y privada en la vida de quienes nos dedicamos a la educación. Porque ¿dónde podría fijarse la línea divisoria entre la persona y el profesional en el caso de los educadores? Ciertamente esta línea existe, pero no es posible establecerla de manera tajante y en bastantes ocasiones resulta difícil realizar una clara demarcación entre la identidad profesional y la identidad profesional de quien nos dedicamos a este trabajo. Contemplada desde esta perspectiva, la profesión docente se asemeja a la medicina, en el sentido de que ser médico no es equiparable a tener un empleo en un hospital, sino que exige asumir una actitud que compromete a toda la persona. De tal manera que si un médico se encontrase por la calle con alguien que necesita su ayuda en caso de catástrofe o accidente, no debería negarse a atenderlo aludiendo que se encuentra fuera de su horario laboral. La medicina contribuye, dentro de sus limitaciones, a hacer realidad una de las inclinaciones naturales más arraigadas en todos los seres humanos, la conservación de la vida. Por su parte, la educación trata de responder a la necesidad también natural de pertenecer a un grupo humano y al deseo primario de conocer la verdad, que constituyen dos tendencias esenciales de nuestra condición humana en cualquier tiempo y lugar. Por estos motivos, la educación, la medicina y también el derecho son profesiones que han estado investidas de especial dignidad durante siglos, porque se consideraba que estaban directamente orientadas a combatir las tres grandes plagas que azotan en todo tiempo a la humanidad: la ignorancia, la enfermedad y la injusticia. La vivencia subjetiva de la profesión docente como un modo de vida, como un modo de ser y estar en el mundo, lleva a considerar el conocimiento de la verdad y su transmisión, junto con el esfuerzo por la propia mejora y la de los demás, como el norte hacia el que se orienta la propia existencia, aunque se sepa de antemano que no se llegarán a alcanzar por completo en esta vida las altas metas a las que se aspira. Este modo de asumir la profesión lleva, quizá de manera no plenamente consciente, a elaborar una propia filosofía de la educación, con la que se responde a cuestiones que hacen referencia al qué y al por qué de la propia tarea, y conduce, en definitiva, a asumir un compromiso personal con un trabajo que posee una dignidad y una responsabilidad peculiares, y que reclama un continuo ejercicio de reflexión sobre la propia tarea para su buen desempeño. De hecho, durante las últimas décadas, el ejercicio de una actitud reflexiva por parte de los docentes se ha convertido en sinónimo de buena práctica educativa. ¿En qué consiste y cómo desarrollar la reflexividad en el quehacer docente? Christopher Day señala dos tipos fundamentales de reflexión docente: la reflexión en la acción y la reflexión sobre la acción. La primera alude al proceso de reflexión que se realiza al hilo de la tarea docente durante el desarrollo de las clases y que conduce a lo que podría denominarse la supervivencia académica en el aula. Se trata de un modo de pensamiento inmerso en el propio quehacer, más rápido y ligado a la inmediatez de las circunstancias. Por otra parte, la reflexión sobre la acción, aunque esté también ligada al contexto, se despega en cierta forma de la situación. Puede realizarse tanto antes como después de la actividad docente en el aula, y es una reflexión más pausada que permite una construcción y reconstrucción constante de uno mismo como profesor y de la materia que debe impartir a los alumnos, y que está ordenada a la mejora de los procesos educativos. Este tipo de reflexión sobre la acción permite a su vez dos matices. Hay una reflexión de tipo más técnico que busca seleccionar y planificar los contenidos, métodos y experiencias de aprendizaje más adecuados, es decir, es una reflexión que mira sobre todo a la eficacia. Y hay otro tipo de reflexión de carácter más crítico o deliberativo, una reflexión en la que lo que se somete a prueba y a examen son los propios supuestos, los implícitos de la propia actuación profesional y las consecuencias educativas, éticas y morales de esta actuación en uno mismo y en los alumnos.
como podemos comprobar, este tipo de reflexión sobre la acción de carácter crítico o deliberativo tiene una importancia capital en lo que es la configuración de la identidad personal y de la identidad profesional de los profesores. Cuando los profesores adoptan una actitud filosófica en el desarrollo de su labor profesional, este tipo de reflexiones se producen de manera casi natural. No se trata de procesos meramente cognitivos, sino que, como la misma dedicación docente, implican un compromiso emocional, ¿no? Implican la cabeza y el corazón. Y el educador pronto descubre que su trabajo no es un elemento ajeno a su identidad personal y que cuando se esfuerza por realizarlo bien, su trabajo contribuye también a mejorarlo a él como persona. Al inicio de mi intervención nos preguntábamos qué podría hacer la filosofía por la persona del educador. Espero que después de estos minutos se hayan podido vislumbrar algunos de los múltiples beneficios que aporta. En el marco de un contexto formativo, una filosofía de la educación que no hiciera referencia a las situaciones concretas que viven los profesores en el día a día en las aulas y fuera de ellas resultaría estéril. Pero a su vez, la tarea educativa ejercida sin reflexión filosófica es absolutamente miope, porque los docentes necesitan levantar la mirada para adquirir una visión más amplia del sentido de su trabajo a medio y largo plazo. Una visión que les permita conectar sus esfuerzos diarios con la consecución de un futuro mejor para cada uno de sus alumnos y para la sociedad en la que viven. Si no se cultiva esta actitud filosófica, los educadores perderán el sentido de la dirección en la que caminan. Por eso es de vital importancia reivindicar que, del mismo modo que los profesores necesitan adquirir una adecuada preparación científica y pedagógica para conocer bien la propia materia y el mejor modo de impartirla y las características y necesidades particulares del grupo de alumnos en los que trabajan, también necesitan desarrollar una actitud filosófica que, además de proporcionarles todos los beneficios que ya hemos señalado, les protegerá de un riesgo que Gonzalo Jover denomina pedagogización, es decir, la tentación de confiar el éxito de su trabajo educativo exclusivamente a la planificación y el control, en los que el sujeto y los procesos de aprendizaje quedarían totalmente prefijados de antemano y, por lo tanto, desnaturalizados. La filosofía amplía los horizontes del educador, invitándole a saltar por encima de los muros de los angostos espacios escolares, para cuestionarse lo que parece evidente, para imaginar otras posibilidades, evitando así que sus ideas y su propia vida se agoten por tener que estar atendiendo continuamente a lo urgente y no a lo importante, o se anquilosen a causa de la rutina o la superficialidad. Les aseguro por propia experiencia personal que vale la pena intentarlo. Muchas gracias a todos por su atención. Ha sido un placer.